Con su equino Juramento tuvo resonantes carreras, terceros puestos en el Batalla de Sarandí, un campeonato nacional de damas, triunfo en la Copa de Plata de Instrucciones del año 13, del Club Sarandí de Sarandí de G, triunfo en el Libertador La Valleja en 25 de mayo, y ganando el 21º Raíz Libertad en el año 1998, a un promedio de 26.660. Está con nosotros Yuline Castelli Hernández. Buenos días, Yuline, el gusto de tenerte en Radio Agraria. Buenos días, un gusto para mí que ustedes se acuerden y me hagan un reportaje. ¿Cómo fueron tus comienzos en el entorno de los caballos? Y mis comienzos fueron desde chica, con mi padre en el campo. Después nos vinimos para Sarandí, mi padre también ya trajo los caballos y bueno, empezar mismo para Raíz fue a los 13 años, más o menos 12, 13 años. ¿Quién entrenaba tus caballos? Mi padre, y vamos a entrenar yo. Había muchachos también, pero casi siempre era yo la que lo entrenaba. ¿Recordás esas jornadas de vareo como eran? Lindas, a mí me gustaba, yo como lo hacía por deporte y como era un deporte que a mí realmente me gustaba. Yo siempre digo que la terapia del caballo es la mejor, pero sí, eran de mañana y de la tarde y después que salía del liceo a variar. ¿Recordás tu primer raíz? Sí, mi primer raíz fue en Los Cerrillos, ahí rodea 50 metros de la llegada. Fue un raíz que creo que hicieron los militares y me fracturé una muñeca. Ese fue mi primer raíz. ¿Con qué caballo? Era una yegua, la colegiala, que era de mi viejo. Y bueno, variábamos a un promedio de 20 y algo y se corrió a un promedio 40, 45. Fue un disparate este raíz. ¿Quién fue tu referente en tus comienzos? ¿En qué sentido? En el sentido de los caballos, enseñarte, cómo montar, cómo tratarlos. El tema de cómo aprender a montar, para eso se ve que lo traía yo. Mi padre fue una persona a la cual me dirigió mucho. Después también tuve la suerte de que se asociara con mi viejo Fresia, que también me enseñó muchas cosas. Pero en sí lo aprendí de la práctica y de ir corrigiéndome en todas mis cosas. Siempre fui muy exigente en ese sentido, con cómo montar, cómo estribar, cómo tener las cosas del caballo, todo eso fui bastante estricta. Obtuviste el campeonato del 88 en categoría damas. ¿Cómo se dio el mismo? Y bueno, yo empecé cuando empecé a correr en Juramento, porque yo antes no corría los caballos ahí, porque el Juramento era para mi hermano, ¿no? Y se dio porque tuve un año que entre primero, segundo y tercero con el caballo, y bueno, y ahí luego lo pude ganar. ¿Cuál fue tu mejor carrera? Es difícil, porque... Y yo te diría que la primera que corrí con Juramento, porque mi sueño era correr en él, y nunca me imaginé que el primer rey que corriera iba a ganar. Ya te digo que después que llegué iba y le preguntaba a mi padre, papá, ganamos, ¿no? Así que te podés imaginar. Y después correrlo siempre fue tan lindo, que todos los raítos tengo un lindo recuerdo, porque la verdad me encantaba correr en él. Nos entendíamos, era una sola cosa. Sobre ese primer raíz con Juramento, contanos dónde fue y cómo fue ese raíz. Mira, ese raíz fue en 25 de mayo. Papá me lo dio el caballo y yo lo estaba variando y el caballo estaba muy tranquilo, súper tranquilo. Y llegó el jueves y papá me dijo que no corríamos porque el caballo algo tenía. Después de ahí yo me puse mal y yo le dije que no, que el caballo estaba tranquilo porque andaba conmigo. Y bueno, entonces como me puse a llorar,
Mi padre dijo, bueno, vamos a ir igual, vamos a correr atrás, no nos vamos a enloquecer. Y yo fui fascinada porque nunca me imaginé que iba a ser el rey que fue, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a la neutralización, ahí mi viejo me llamó y me dijo, bueno, vas a salir primera. Yo había entrado en un pelotón en el cual salía primera. Y me dijo, no, salí primera del pelotón porque los delanteros salen. Y bueno, desde ahí fue un rey que divino. La verdad que, bueno, después salimos, fueron quedando y me quedé con el militar, creo que era Montero, me parece. Y bueno, y después en un momento me hizo seña papá y lo gané. ¿Cuál fue tu mejor caballo? Juramento. ¿Cómo era Juramento? ¿De dónde surgió? ¿Sus características? ¿Era un caballo fácil de entrenar, con buena salud, fácil de correr? Sí, el caballo surgió porque mi padre tenía un socio cuando estaban en el campo. El caballo corría en Maroñas, ahí en Durazno, y era un caballo que tenía problemas de epilepsia. Entonces llegaba a cierto punto que se empezaba a dar vuelta y no lo podía correr. Entonces lo sacaron y lo corrieron derecho en un rey largo, y bueno, está. Y de ahí empezó la historia Juramento. Tuvo un problema en una mano, que papá lo curó, y él quedó bien, y después de ahí empecé a correr. Vamos a decir, mi hermano lo corrió una cantidad de raíz, y después lo empecé a correr yo. Y era conmigo, yo no te puedo decir, para mí fue todo en esa época Juramento, y yo hablaba con él. ¿Era un caballo fácil de entrenar? Sí, era muy enérgico, ¿no? En energía, pero tenía una marcha, esa energía que igual que cuando corrías y vos sabías que él estaba pronto. Yo sabía que si él largaba la segunda etapa, carceaba, ya sabía que no me ganaban. ¿Qué entrenamientos le hacían? El entrenamiento, y nada, todos los días se salía a la ruta, también se caminaba mucho en el campo, acá en el parque que hay. No era. Y después los fines de semana sí se hacía, pero nunca a una marcha de raíz, ¿no? Siempre se hacía un entrenamiento. ¿Cómo fue aquel Libertad del año 1988? Contanos los pormenores del mismo. Eso fue increíble también. Ahí llegamos y también hay algo que a mí me sorprendía, la gente cuando llegué, que me esperaba, se entraron con regalos, nunca me imaginé. Y bueno, y después el raíz fue espectacular, el caballo estaba divino. Una llegada que... No, fue un rey lindo, él tuvo sus pulsaciones como yo sabía que ahí no me iban a ganar. Y bueno, cuando veníamos ya con el Piojo para llegar, ahí me di cuenta que era mío el rey. ¿Tuviste alguna carrera con él en la que pensaste que la ganabas y de repente no se dio el triunfo? Sí, cuando me ganó la Pastora en Sarandí de G. Ahí yo vi que él no estaba bien. Y posterior a la época de Juramento, ¿seguiste compitiendo con algún otro equino? No, me trajeron, pero yo después no pude subir, no. Y mirá, ya me invitaron para cuando la Copa de Oro de Sarandí de G, me entrené, subí el caballo, no era un caballo fácil, y bueno, fue que rodé a los 10 kilómetros de la largada, se me reventó la estribera y no. Y para mí después no fue lo mismo. Después que murió Juramento, para mí no fue lo mismo. Participaste también de la prueba, la recordada prueba en Punta del Este, ¿no? Que, bueno, donde corrieron muchos caballos de punta, una prueba, bueno, que se realizó unas pocas veces. Sí, ahí yo participé, sí, me encantó esa prueba porque vos veías al otro día de haber terminado todos los caballos iguales, no había distinciones, porque había mucho control,
ya te digo, habían argentinos, habían venido italianos, habían de todos lados, y fue un rally lindo. Para el caballo fue lindo. Nosotros largamos a las 6 de la mañana y llegué a las 9:30 de la noche. ¿Qué fue para vos ganar el Rally Libertad? Volviendo al Rally Libertad, ¿qué sensación te dejó esa experiencia, como nos contabas hace un momento, de cómo te recibió el pueblo de Cerro Chato? ¿Y qué fue para vos haber ganado, lo posterior, esa experiencia? Y es muy emocionante, ¿no? Además, como ya te digo, yo tenía una comunicación con mi caballo que era... Mirá, todavía a veces tengo el video y lo miro, porque es una llegada tan linda. Fue muy, es un lugar que siempre me acuerdo de ese raíz. Fue muy lindo, muy emocionante. ¿Qué fue para vos Juramento? ¿Qué es para vos Juramento? Bueno, no tengo palabras para explicar. Fue, es y va a ser algo sumamente importante en mi vida, que me marcó mucho. Ya te digo, entras a mi casa y tengo un cuadro pintado por mí de su cabeza. Fue sumamente importante. En la actualidad, ¿seguís el rally hípico? ¿Seguís vinculada? ¿O lo escuchás? ¿O estás al tanto? No. Yo después que se me murió el caballo tuve que soltar un poco eso. Estuve trabajando para un club, pero no. Dejé, ahora vos me preguntás qué caballo, no tengo idea de nada. Ha sido un gusto tenerte en Radio Agraria. Para nosotros, la verdad que es un honor. Cerro Chato, bueno, siempre recuerda a todos quienes han estado participando acá, han dejado su huella, y bueno, vos estás en esa lista de ganadores de un clásico como lo es el Rally Libertad. ¿Te gustaría algún día volver a participar del Libertad, ya sea compitiendo o con algún caballo, en una parcería, o a visitar? Sí, me encantaría. Sí, porque la gente ahí, ya te digo, siempre me recibió muy bien. Es un lugar que siempre lo tengo en mi recuerdo. Te queremos agradecer enormemente los minutos que nos has dedicado. Hay mucha gente que está escuchando, mucha audiencia en todo el país, porque a través de internet también lo están escuchando. Sabemos que por ahí tus padres están también escuchando esta nota, y bueno, queríamos darte este espacio también, si tú deseas, agradecer a alguien que ha marcado tu camino, que te ha apoyado en esto del rally hípico. La agradecida soy yo, que ustedes tuvieron esta preferencia. La verdad que me siento y me sentí muy agradable en la entrevista. Y la verdad que sí, que mi viejo ha sido siempre un referente para mí. Papá decía, esto es así, se hace así, y para mí era palabra santa, sagrada, había que hacerla. Mi madre hasta ahora, voy a Sarandí, voy a Cerro Chato, voy a algunos de los lugares que corrí, y me dice, ahí, fíjate si no estás anotada, fíjate si hay algo que... Ellos fueron muy importantes en toda esta etapa mía. La verdad que mis viejos siempre estuvieron apoyándome.